Hola, yo soy Ana Isabel y esto es Al Derecho de Radiovisual Colombia. Hoy vamos a hablar de la reforma pensional de este 2023 y que trae con ella cambios y transformaciones en el reconocimiento de la pensión de vejez. Con la Ley 100 de 1993 se introdujo en Colombia dos regímenes pensionales: el régimen de prima media, que es Colpensiones, y el régimen de ahorro individual, que es administrado por Porvenir, Protección, Colfondos y Escandia. Ahora bien, analicemos, en torno a la pensión de vejez, qué trascendencia tiene pertenecer a uno u otro régimen y cuáles son los principales cambios que propone la reforma pensional. Empecemos con cómo nos pensionamos en el modelo actual de pensiones. Como afiliado al régimen de pensión media, el contribuyente puede pensionarse con 57 años siendo mujer o 62 años siendo hombre y 1.300 semanas, o con 25 años de cotización. Al promedio del salario devengado en los últimos 10 años, índice base de liquidación, que es IBL, se le aplicará el 65%, que es tasa de reemplazo. Por ejemplo, si en 2023 una mujer afiliada a Colpensiones cumplió con los requisitos de edad y de semanas y devengó por 10 años un salario de 3.480.000, su mesada pensional será de 2.262.000, al ser este último el valor del 65% de su IBL, que es su índice base de liquidación. Sobre lo anteriormente mencionado, es importante aclarar que este caso es aplicable solo a personas que hubiesen cotizado 1.300 semanas, quienes tienen derecho a un 65% de tasa de reemplazo. No obstante, para quienes tengan más de 1.300 semanas, por cada grupo de 50 semanas adicionales, su tasa de reemplazo subirá un 1.5% en adelante. Y si por su parte, si usted está afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el RAIS, que es el privado, podrá pensionarse a cualquier edad, siempre y cuando cumpla el ahorro correspondiente. No obstante, la tendencia en Colombia es el aumento en los últimos 6 años de la devolución de saldos por parte de la administradora de fondos de pensiones. Los requisitos de protección para la mesada pensional de vejez en el régimen privado dependerán de los cálculos internos de cada administradora de fondos de pensiones, que lo que se conoce conforme al artículo 64 de la Ley 100 de 1993 y la Resolución 3099 de 2015 distribuyen el ahorro en la respectiva vida del afiliado y los posibles beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en caso de muerte del pensionado, que queda el cónyuge y hijos con derecho. Ello ocasiona en la práctica que algunos afiliados no cuenten con la capital suficiente para financiar una renta vitalicia al resto, al menos de un salario mínimo. Aunque en la actualidad no existen investigaciones concluyentes acerca de cuánto debería tener ahorrado un cotizante en el RAIS para pensionarse, que este es el fondo privado, aproximaciones determinan que al menos en su cuenta individual debería tener una suma de 240 millones para pensionarse con un salario mínimo. Si se tiene en consideración que el 89% de los afiliados al RAIS cotizan sobre menos de 3 salarios mínimos, es decir, que bajo las condiciones de ahorro actuales, el valor de la mesada pensional en el régimen privado a la que podrían acceder los afiliados no correspondería a sus respectivas pensiones, o en el peor de los casos, como ocurre con la mayoría de afiliados en estos fondos, no cumpliría con el ahorro suficiente para pensionarse. El panorama anterior se torna demasiado preocupante, y si tenemos en consideración que el RAIS, que es el régimen privado, en comparación con Colpensiones, tiene mayor número de afiliados pero menor tasa de pensionados, a saber que actualmente se calcula que en fondos privados existen aproximadamente 18 millones de cotizantes con 293.000 pensionados, en contraposición con el RMP, que es Colpensiones, quien tiene 6 millones de afiliados pagando 1.700.000 de pensiones. Es decir,
Mientras que el RAIS tiene casi 3 veces más de afiliados que Colpensiones, este fondo público paga 5 veces más pensiones que el régimen privado, hecho que se suma a que las pensiones pagadas por Colpensiones son entre 1 o 2 veces más que las reconocidas por el RAIS. Teniendo en cuenta y teniendo esto claro, en este orden podemos ver cómo la reforma pensional afronta a intentar remediar esta situación. La gran pregunta es cuáles serían los cambios de la reforma pensional frente al reconocimiento de pensión de vejez. La reforma pensional que se incurrirá en el Congreso busca que ambos regímenes pensionales pasen de un estado de competencia, o sea, la lucha por captar más afiliados, a uno de complementariedad, que es distribución de cotizaciones entre lo que hasta ahora son dos regímenes. Es decir, según la propuesta de la reforma pensional, los ingresos que vayan de 1 a 3 salarios mínimos serán cotizados obligatoriamente a Colpensiones y lo que exceda este valor hasta 25 salarios mínimos deberán ir al fondo de pensiones privado, siendo este último elegido por el afiliado. Ahora bien, el número de semanas y de años requeridos para pensionarse no fueron cambiados en la propuesta. Por tanto, de manera ilustrativa y aplicando lo dispuesto en la reforma pensional, en nuestro ejemplo, la mujer que cotizó en los últimos 10 años un IBL de 3.480.000 y tiene las 1.300 semanas, su mesada pensional seguiría siendo de 2.262.000 en comparación a un salario mínimo que le correspondería en el fondo privado. Y complementando esto, utilizando de nuevo nuestro escenario ilustrativo, que si la mujer recibió en algunos meses o por todo el tiempo de su cotización ingresos superiores a 3 salarios mínimos, ésta seguiría devengando como mesada pensional el valor de 2.262.000 más el cómputo de lo que cotizó de más en el fondo privado de su elección. Entonces, la pensión será única, es decir, la pensionada recibirá solo un pago que computará el valor ahorrado en Colpensiones, que es hasta 3 salarios mínimos, y la administradora de fondo de pensiones de 3 salarios mínimos a 25 salarios mínimos. Aquí, ¿qué tenemos como conclusión? El cambio propuesto por la reforma pensional resulta positivo en el fortalecimiento no solo del régimen público, sino también en beneficio del 89% de trabajadores y trabajadoras afiliados a fondos de pensiones privados, o sea, la mayoría de cotizantes en Colombia, que tienen ingresos inferiores a 3 salarios mínimos y que, como lo explicamos anteriormente, no alcanzaría a ahorrar el valor suficiente para que les garantizara una pensión, situación que lo supedita a la evolución de sus saldos o el pago de la pensión subsidiada por el gobierno por el valor de un salario mínimo. Esto fue todo por el día de hoy. Yo soy Ana Isabel y esto fue el Derecho de Radiovisual Colombia.